me mencionó que era importante como empezar a hacer algunas charlas académicas repasando temas de importancia. Entonces, pues desde el servicio de córnea decidimos hacer un repaso general y de queratitis micótica. Básicamente, pueden tener claros en el abordaje inicial de una queratitis micótica y pues tengan un más con estos pacientes, también hacer el cuadro. Y adicional a esto, vamos a aprovechar del espacio que nos dieron al final. No, el internet, ¿dónde? Desde el grupo de córnea hace un tiempo. ¿Sí me escuchan? Sí, está bien. Está bien. Perfecto. Damos inicio, doctor. Bueno, vamos entonces a iniciar. Como les mencioné, entonces el tema que vamos a repasar el día de hoy es queratitis micótica y vamos a seguir un orden general, pues repasando los conceptos más básicos de esta entidad, pasando por las generalidades, la epidemiología, un poco de la etiología y la patogénesis. Algo muy importante que hay que evaluar siempre en este tipo de pacientes es los factores de riesgo que llevan a un paciente a desarrollar queratitis micótica. La clínica del diagnóstico y pues finalmente el tratamiento, que va a ser lo más importante del abordaje inicial. Obviamente se pueden sentir en la libertad de interrumpir y hacer preguntas en caso pues de que tengan alguna duda. En cuanto a las generalidades de esta entidad, recordar que la queratitis micótica, en general la queratitis infecciosa, es una causa supremamente común pues de baja visión y discapacidad visual. Obviamente con variaciones en la etiología dependiendo del país en el que se encuentran las personas, particularmente acá en Colombia, que somos de un clima muy tropical, pues es importantísimo tener en cuenta esta etiología micótica. Es una incidencia que viene en aumento y aunque es una sola entidad como tal, la queratitis micótica, la cantidad biológica de microorganismos que pueden generar pues este tipo de patología es supremamente amplia. El diagnóstico de la entidad usualmente es tardío porque no es la primera infección en la que vamos a pensar y hay un gran problema cuando se compara con la queratitis bacteriana, que tal vez es un poco más frecuente, y es que a diferencia de la queratitis bacteriana, el tratamiento no es tan efectivo, es un tratamiento un poco más difícil y es un tratamiento prolongado. Adicionalmente, existen controversias en los esquemas terapéuticos que vamos a manejar para la queratitis micótica y tiene un peor pronóstico visual en comparación con otras queratitis. Hay cifras supremamente importantes con respecto a la queratitis micótica. La prevalencia en realidad no está muy bien estudiada. Como les digo, es pues una entidad que no es tan frecuente como otros tipos de queratitis y es supremamente variable su incidencia dependiendo de la localidad en la que nos encontremos. En Estados Unidos, que es pues uno de los sitios que más literatura científica genera, se habla aproximadamente de 30,000 casos nuevos al año. Y obviamente va a haber variaciones, como les mencionaba, dependiendo del área geográfica. En las áreas subtropicales es muchísimo más frecuente y zonas con alta humedad o para personas que se encuentran supremamente en contacto con la agricultura en países que de pronto todavía no tienen otras industrias muy desarrolladas, pues es muchísimo más frecuente. Dependiendo de la localidad en la que nos encontremos, esta etiología de queratitis va a representar entre un 6 y un 60%. Como pueden ver, este es un porcentaje que no dice mucho, eso es como todo o nada, pero en realidad pues hay que tener en cuenta que nosotros como país pues que nos encontramos a nivel del trópico, nos acercamos entonces, puede que no al 60, pero sí a un porcentaje importante que puede representar entre un 10 y un 30% de las queratitis infecciosas. Y va a ser mayor la diferencia teniendo en cuenta el punto geográfico cuando hablamos de los hongos filamentosos, que ahorita vamos a ver la diferencia con respecto a las levaduras. Los hongos filamentosos son los que van a variar más de acuerdo a la localización geográfica. Las levaduras, ahorita tendremos pues como la claridad de los factores de riesgo que llevan a una infección por levaduras y por lo tanto son un poco más parejos independiente del área geográfica. En cuanto a la etiología, tenemos tres principales. Los tres principales agentes en los que siempre hay que estar pues como pensando cuando pensamos en una queratitis micótica es el Aspergillus, el Fusarium y la Cándida.
Aquí les muestro entonces una tabla pues, de un estudio de queratitis micótica en la cual se reportaba cuáles eran los agentes más comunes y el segundo agente más común dependiendo del país evaluado. Por supuesto el nuestro no está, pero pues como pueden ver en general el más común tiende a ser Fusarium en la mayor parte de los sitios evaluados, Aspergillus y ya en menor proporción Candida. En cuanto a la clasificación, mencionábamos ahorita que los principales son filamentosos y levaduras. Dentro de las levaduras, la protagonista es la Candida albicans, muy bien conocida por todos ustedes. Y dentro de los hongos filamentosos, tener en cuenta que los principales hongos filamentosos que afectan el globo ocular son hongos septados, de los cuales tenemos hifas no pigmentadas, y aquí tenemos principalmente los dos agentes más importantes en la queratitis micótica, que son el Aspergillus y el Fusarium. Y las hifas pigmentadas, que son la curbularia y la alternaria, que aunque son un poco menos frecuentes, es muy importante recordar este apellido de hifas pigmentarias o pigmentadas porque clínicamente en algunas queratitis micóticas se puede observar esta pigmentación y esto pues nos orienta mucho hacia la etiología. Ya tenemos entonces hongos filamentosos no septados y otros hongos que en realidad no son tan importantes como los primeros dos en cuanto a la infección corneal. ¿Cómo es entonces la patogénesis de una queratitis micótica? Esto hay que tenerlo presente porque esto nos va a enfocar en qué pacientes tienen mayor riesgo de una queratitis micótica. Si nosotros tenemos un epitelio intacto, los hongos no entran. A diferencia, este grupo de los hongos, a diferencia, por ejemplo, de las bacterias, que sabemos que hay ciertas bacterias que pueden atravesar el epitelio intacto, los hongos, en particular como grupo, no entran en el epitelio intacto. Entonces, si tenemos un epitelio intacto, no tiene por qué haber una queratitis micótica. Pero si empezamos entonces ya a pensar en un paciente con un defecto epitelial, que sufre un trauma, principalmente un trauma vegetal, que se expuso a una cirugía o que tiene una enfermedad de superficie ocular, pues en ese caso es un epitelio no intacto y los hongos sí van a poder penetrar. Esto posteriormente evoluciona a una expansión de estas estructuras micóticas hacia capas profundas. Son microorganismos que tienen particularmente la capacidad de penetrar muy profundo. Y eso es importantísimo desde el abordaje terapéutico y quirúrgico cuando es necesario, generando entonces daño por el mismo microorganismo y además daño por la inflamación generada. Eso nos lleva finalmente entonces a desarrollar necrosis tisular pues del tejido corneal, neovasos, cicatrización, pues y finalmente opacidad corneal con un compromiso visual secundario. En cuanto a la patogénesis y estos factores de riesgo de los que hablábamos, los hongos filamentosos es importantísimo indagar acerca del antecedente de trauma vegetal, porque en un 40 o un 60% cuando tenemos una infección por Fusarium, por Aspergillus, por Curbularia o por Alternaria, vamos a tener un trauma vegetal asociado. Entonces, importantísimo considerar ese trauma vegetal, especialmente en países en desarrollo donde la agricultura va a ser una labor muy frecuente. Y en países desarrollados, pues tener en cuenta también el uso de lentes de contacto. Yo les diría como consejo que aquí en Colombia es muy frecuente la agricultura, pero supremamente frecuente también el uso de lentes de contacto. Entonces hay que considerar ambos factores de riesgo. Y las levaduras, por el contrario, se asocian más a pacientes que cursan con enfermedades sistémicas, con inmunosupresión o con un defecto ocular local. Ejemplo, pacientes que tenemos en el servicio de córnea con esteroides crónicos porque tienen una patología corneal que lo amerita, son pacientes que están, por ejemplo, en riesgo de desarrollar queratitis micótica por levaduras. Factores de riesgo. Les llega un paciente con una queratitis infecciosa y ustedes quieren saber si de pronto hay que considerar la etiología micótica como probable. Además de la clínica, entonces tendrán que indagar acerca de todos estos factores de riesgo. Trauma vegetal, como mencionábamos, uso de lentes de contacto, cirugía ocular, lásico, trasplante de córnea, uso de antibióticos de amplio espectro, aunque esto es un poco controvertido, no necesariamente representa un riesgo, inmunosupresores, tanto sistémicos como tópicos a nivel ocular, enfermedad ocular, este es un factor de riesgo importantísimo, pacientes con ojo seco, severo, con querastopatías, con atopia, que usen medicamentos tópicos crónicamente,
hay que tener en cuenta que son pacientes con factor de riesgo para desarrollar esta entidad. Y enfermedades sistémicas como la diabetes, el Sjögren, las enfermedades granulomatosas e incluso el VIH, que ya habíamos dicho que es una inmunosupresión sistémica y por lo tanto es un factor de riesgo para el desarrollo de esta entidad. Acá les muestro, por ejemplo, un paciente que tiene unas incisiones de queratotomía radiada viejas claramente, ya pueden ver los leucomas relacionados. Ustedes bien saben que estas incisiones nunca cicatrizan y nunca sellan al 100%. Y este paciente es un paciente quien inició con molestias oculares después de abrir pues como la apertura de lo que tienen los carros para el aire acondicionado y le voló pues como algo del material del aire acondicionado del carro, pues y miren lo que desarrolló una queratitis micótica, pues que fue una queratitis micótica por un fusario. Con respecto a los lentes de contacto, como les mencioné, los lentes de contacto se relacionaban inicialmente con el desarrollo de infecciones más por levaduras, pero no necesariamente al tener un lente de contacto tenemos que limitarnos a pensar en levaduras. Es también probable desarrollar infección micótica por un hongo filamentoso cuando se utiliza lente de contacto. Y en esto es importante recordar que entre el 2005 y el 2006 hubo un brote gigantesco de infecciones por Fusarium y esto se relacionó con la infección relacionada con el uso de las soluciones de lentes de contacto. En este caso, la relación fue propiamente con esta marca específica de lentes de contacto, que fue la marca Renew, y se realizaron un montón de estudios porque no se explicaban qué era lo que estaba pasando para que todo el mundo tuviera infecciones por Fusarium por utilizar esta sustancia. Se dieron cuenta que la sustancia en sí no estaba contaminada, pero algo tan sencillo como el diseño en la tapa del líquido para lentes de contacto se estaba relacionando con la colonización por Fusarium y posteriormente pues con el desarrollo de infección en los pacientes. Entonces, tener en cuenta que todo el aseo y el uso correcto de lentes de contacto es fundamental, no solo para evitar levaduras, sino también para evitar filamentosos. En cuanto a la clínica de esta entidad es importantísimo tenerla en cuenta porque es muy orientadora en algunos casos, en otros, como veremos ahora en algunas fotos, se van a dar cuenta que no es tan orientadora y no es tan fácil diferenciar de otras infecciones como por ejemplo una bacteriana. Pero de forma inicial estos pacientes van a consultar por los mismos síntomas que consulta cualquier paciente con una queratitis infecciosa. Básicamente ojo rojo, fotofobia, sensación de cuerpo extraño, se pueden empezar a ver la mancha blanca en el ojo, es decir, los motivos de consulta van a ser exactamente iguales. En este caso, entonces, estos síntomas pues, van a ser progresivos e insidiosos dependiendo de la agresividad del cuadro, pero finalmente, solo con los síntomas nos va a quedar súper difícil determinar si el paciente tiene una infección bacteriana o una infección micótica. Con respecto a los signos, sí hay ciertos datos que podemos evaluar en la clínica del paciente para orientar nuestro abordaje inicial. Hay algunos signos que son inespecíficos, que los desarrollan tanto los pacientes con queratitis por hongos filamentosos como levaduras, que incluyen la inyección conjuntival, el defecto epitelial, la inflamación ocular y el hipopio. Pero sí hay ciertos signos específicos. A diferencia, por ejemplo, de una queratitis bacteriana, las infecciones de queratitis micótica por hongos filamentosos, porque es importante tener en cuenta que esto es característico de los filamentosos, las levaduras no se comportan así, vamos a tener entonces que es una lesión firme, es una lesión muchísimo más seca, de entrada no es tan lítica como por ejemplo las infecciones que ustedes pueden haber visto por una pseudomona, que uno ve que esa córnea se deshace de inmediato. Un hongo no es así, es una lesión que inicialmente es mucho más seca, puede tener algo de volumen o ser un poco sobrelevada. Los bordes se extienden más allá de la córnea normal, eso es lo que llamamos como una característica de bordes plumosos. Puede tener algunas áreas de coloración gris o café, como les mencionaba, los hongos que son hifas pigmentadas como la curbularia, pueden dar ese tipo de pigmentación, que acá se las tengo en una foto. Entonces, es muy importante identificar todos esos datos. Y adicionalmente, miren, por ejemplo, acá el área de pigmentación de una curbularia y miren, por ejemplo, acá lesiones satélites, ¿cierto? Todos estos son lesiones satélites que son lesiones adicionales al infiltrado pues, inicial o al infiltrado principal. Y algunas queratitis micóticas pueden estar acompañadas de un anillo inmune.
Recuerden que el anillo inmune no es patognomónico de una infección micótica, la puede dar una cantamoeba, la puede dar una pseudomonas, la puede dar un herpes para pasar esta. Ya hablando de las levaduras, como les decía, las levaduras se comportan muy diferente a los hongos filamentosos. Estas no tienen características clínicas como las que les mencioné y se parecen muchísimo más a una infección bacteriana. Ayuda mucho que a diferencia de una infección bacteriana, la evolución es mucho más lenta. Pueden ver, por ejemplo, un infiltrado por cándida, en el cual pues ustedes no detectan la mayor parte de los signos que les acabo de mencionar. No hay lesiones satélites, los bordes no son tan plumosos, y se parece claramente a una infección bacteriana sin problema. Entonces, tener en cuenta que esa cándida no va a tener características de lo que conocemos como una infección por hongos. Aquí hay un mensaje muy importante y es que en realidad solo por la clínica no podemos tomar decisiones radicales en el manejo del paciente. De entrada es supremamente difícil determinar solo por la clínica si un paciente tiene una infección micótica, a diferencia, por ejemplo, de una bacteriana, y pues aún más apuntarle a que es un filamentoso, a que es una levadura, o diferenciar, por ejemplo, entre un fusarium y un aspergillus. Aquí les pongo dos fotos, pues, y eso puede ser exactamente lo mismo, listo. Si uno le llegan estos dos pacientes, podemos pensar exactamente el mismo germen y terminó siendo un aspergillus la primera y un fusarium la segunda. Entonces, un mensaje muy claro acá es que aunque nuestro abordaje inicial sí tiene que pensar en esta etiología de acuerdo a las características clínicas de la lesión, no podemos descartar de entrada otras etiologías. Importantísimo lo que mencionábamos de la historia natural desde el principio de esta charla y todo este mapa conceptual se los pongo es para que lleguemos a la conclusión final de que si no se da un tratamiento adecuado y un tratamiento temprano y dejamos un defecto epitelial abierto y no damos un antimicótico a tiempo y el paciente llega después de un mes después y tomamos esteroides, estas úlceras pueden evolucionar supremamente mal y terminar en una úlcera mayor, en un DSM-2L y hasta en perforación corneal, que es muchísimo mayor que en otras etiologías, por ejemplo la bacteriana. Los pacientes con queratitis micóticas pueden terminar con perforaciones corneales dependiendo de qué organismo implica. ¿Qué nos va a indicar mejoría en el seguimiento clínico del paciente? Si el paciente está relevando, si tiene bordes regulares, si ha mejorado la inyección biliar, si ya no le vemos lesiones satélites, las lesiones y si se está formando un tejido hipertrófico cicatrizal, todo eso nos habla de que vamos mejorando y de que está pues, existiendo una adecuada respuesta al tratamiento. Bueno, esta parte del diagnóstico es importantísimo. De pronto a ustedes, cuando no les toca pues como todo el seguimiento del paciente, sino el abordaje inicial, la clínica va a ser fundamental, sí, pero el diagnóstico inicial también es importantísimo porque la persona que recibe inicialmente estos pacientes con queratitis micótica, de acuerdo a la clínica y de acuerdo a los test que realice, es que va a poder dar un tratamiento inicial adecuado o inadecuado, ¿cierto? En cuanto al diagnóstico, entonces, pues ya habíamos hablado de la clínica y hay que tener en cuenta las tinciones directas, los cultivos y en menor proporción, pues por las características del test, la PCR, la microscopía confocal y la biopsia de córnea. La clínica, entonces, sí es importante, sí, indudablemente es importante, pero lo que les decía, la identificación clínica es muy mala. Se habla de que una persona experta en córnea es capaz de dar identificación clínica inicial a un hongo solo en un 48% de los casos y diferenciar entre hongo y bacteria solamente en un 66% de los casos. Eso nos habla de que el cultivo es fundamental. El cultivo no puede faltar en una queratitis infecciosa y si estamos pensando en un hongo, pues muchísimo menos. En cuanto a las tinciones directas, para términos prácticos, no nos puede faltar un KOH y un GRAM. El resto, pues son plus que podemos utilizar cuando tenemos dudas diagnósticas, pero de entrada, yo les recomiendo que nunca dejen de realizar como mínimo un KOH y un GRAM. Tenemos también entonces a nuestra disposición, dependiendo del laboratorio al que tengamos acceso, el GIMSA, el azul lactofenol, la plata metenamina, el blanco calcofluor, pero pues para términos prácticos, un abordaje inicial con KOH y con GRAM es adecuado y en muchos casos suficiente. Entonces, por lo menos que esos dos no nos falten.
Importante entonces tener en cuenta que el KOH es una tinción que nos permite precisamente evaluar todas esas estructuras que contienen quitina, pues la cual se encuentra en las paredes del hongo, y combina la mejor sensibilidad y especificidad para la detección de estructuras micóticas, entonces no debe faltar. Y el GRAM permite la identificación de hongos, bacterias, parásitos, es un test supremamente fácil, rápido, y que tiene una sensibilidad muy variable, pues dependiendo de los artefactos con los que se encuentren, pero que en términos generales, combinado con el KOH, nos va a permitir un adecuado diagnóstico de las queratitis micóticas. Estos son supremamente valiosos en queratitis micótica, sobre todo en esos casos en los que en un abordaje inicial no se logró un diagnóstico, y es porque son en combinación entre ellos nos logran una sensibilidad y especificidad supremamente buena para el diagnóstico de una queratitis micótica. Tener en cuenta que algunos de ellos, como por ejemplo el blanco calcofluor, requieren pues fluorescencia, por lo cual no están disponibles en todos los laboratorios, y será pues importantísimo consultar antes de proceder a pedir uno de estos tests. Igualmente la naranja acridina y el PAS, que también permiten la identificación de estas estructuras micóticas, pero no están disponibles en todos los sitios. Acá les muestro, pues, por cultura general, en un laboratorio cómo se debe ver una hifa, que pues su mismo nombre lo dice, es alargada y en forma de uso, a diferencia de una levadura, que de esta manera se observaría una cándida en un laboratorio. Bueno, los cultivos, como hablábamos entonces, son el gold standard. Un paciente con una queratitis micótica no hay presentación en que enviemos un paciente con queratitis micótica con tratamiento y no se le haya tomado un cultivo. Obviamente hay algunas excepciones. Si uno está en un pueblo lejísimo, si no hay acceso, pues preferible iniciar un tratamiento, pero para la gran mayoría de nosotros que trabajamos aquí en Medellín, pues el acceso sí está. El punto es buscarlo y tomarse el trabajo de tomar las muestras y hacer las cosas bien. Entonces es el gold estándar para el diagnóstico. Hay un gran problema con los cultivos, y es que luego de que tomamos las muestras, algunos hongos sí crecen en 3 o 4 días, pero hay hongos que toman hasta 4 a 6 semanas para poderse tipificar. Esto pues lleva entonces a que nos podamos demorar para identificar un microorganismo claro y poder definir el manejo en alguno de ellos. Un cultivo negativo no descarta, como bien sabemos hay muchísimos microorganismos que es muy difícil, algunas micosis profundas son supremamente difíciles de tipificar, entonces si la clínica apunta a una micosis y es supremamente sugestiva de una queratitis micótica, pues no descartar esta entidad y dar un tratamiento adecuado independiente de que el cultivo no salga negativo. Y nunca esperar el cultivo, sí la toma del cultivo, pero no el resultado del cultivo, para iniciar, pues, obviamente el tratamiento que consideramos empírico y adecuado en el momento en el que tomamos, pues, por lo menos el KOH y el GRAM, ¿ok? ¿Qué cultivos debemos entonces o qué medios de cultivo debemos utilizar para un diagnóstico adecuado de una queratitis micótica? Cuando vayan a tomar una muestra, asegúrense siempre que del laboratorio les manden estos 4 medios: agar sangre, agar chocolate, supremamente buenos para bacterias, menos sensibles y específicos para hongos, y el dextrosa saburó, que es el medio ideal para el cultivo de estructuras micóticas. El tioglicolato es un caldo de cultivo en el cual podemos mandar, por ejemplo, el hisopo o la estructura pues, con la cual se tomó el cultivo. Y finalmente, si acá crece un microorganismo, en el laboratorio pueden realizar un recultivo en los medios adecuados. Entonces, tratar de que esas 4 pues, sustancias sean enviadas para ustedes tomar una muestra adecuada y realizar las siembras pertinentes. Como les decía, si solamente nos basamos en agar sangre y en agar chocolate, miren que el éxito para tener un resultado positivo en hongos no supera un 80% en el sangre, y en el chocolate casi un 50%, mientras que el dextrosa saburó llega a casi un 100% en una muestra bien tomada. No se usa casi en hongos, a diferencia de las bacterias, lo que llamamos un antibiograma, es decir, un test de sensibilidad, en este caso antimicóticos, pues no se realiza con frecuencia, la mayoría de los laboratorios no lo realizan y tampoco es tan preciso. Acá les muestro una tabla que es importante, sobre todo para los resultados que vamos a analizar en cuanto al tratamiento, y es que en los hongos particularmente un MIC mayor o una MIC alta se relaciona con un mayor riesgo de perforación. Acá les resalto los más importantes, que son el fusarium y los diferentes tipos de aspergillus, y como pueden ver, si hablamos de la natamicina,
y del voriconazol, que son los dos antimicóticos de los que más se habla y los que más utilizamos, podemos observar que el aspergillus incluso tiene un MIC que es relativamente alto a la natamicina. Pero si lo comparan con el voriconazol, en ese caso es bajo para el aspergillus, pero alto para el fusarium. Eso quiere decir que la mayoría de estudios, teniendo en cuenta que el fusarium es el microorganismo más frecuente, llevan a que la conclusión sea que la natamicina es la primera opción, básicamente porque el fusarium ejerce muchísimo peso. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Entonces, este tipo de pruebas diagnósticas no se realizan con frecuencia, de hecho, creo que casi nunca, y son básicamente pruebas que se realizan con objetivos de investigación. La PCR, nuestro medio menos disponible, es una ayuda que es supremamente rápida y valorable, sobre todo en estudios clínicos y cuando los cultivos no tienen un resultado satisfactorio para guiar nuestro tratamiento. Pero, pues, obviamente es menos disponible y muchísimo más costosa, por lo cual no es el gold de tratamiento o no es el gold estándar en nuestro medio. Hay otros métodos no invasivos que tienen algún rol, principalmente la microscopía confocal. Esta microscopía no reemplaza el cultivo, tampoco está disponible en nuestro medio, pero lo van a encontrar pues cuando lean la literatura acerca de esta entidad, porque es muy útil para diagnosticar formas que no es fácil diagnosticar con un cultivo, porque se encuentran muy profundas las estructuras micóticas o porque ya recibieron tratamiento previo que dificultan ese éxito en los cultivos, y también cuando tenemos implantes corneales colonizados por estructuras micóticas. En general, es útil y sí, es ampliamente utilizada para investigación cuando estamos hablando de elementos fúngicos profundos y de acantamoeba. Aquí pueden ver entonces una toma de una microscopía confocal en la cual se observan claramente las hifas dentro del tejido corneal. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de la queratitis micótica se divide en tratamiento médico y en tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico es al que no queremos llegar, por lo cual hay que darle muchísima importancia en una charla como esta, en la que estamos varias subespecialidades y muchos oftalmos generales que ven de todo, porque precisamente este tratamiento médico es el que va a evitar o va por lo menos a disminuir la probabilidad de que tengamos que hacer un abordaje quirúrgico. El tratamiento médico entonces de la queratitis micótica es un tratamiento difícil y prolongado. En este caso, casi siempre las estructuras micóticas se inhiben y el paciente con su propio sistema inmune tiene que eliminarlas. Y hay muchísimos agentes etiológicos, pero a diferencia de que tenemos muchos agentes etiológicos, no tenemos tantas posibilidades terapéuticas. Como se van a dar cuenta, la lista de antimicóticos nos cabe perfectamente en una diapositiva. La penetración de muchos antimicóticos es cuestionada, por lo cual se ha propuesto el desbridamiento como una ayuda para promover esa penetración, que en realidad es muy controversial. Solamente hay un estudio que ha hecho una evaluación científica adecuada de si funciona o no hacer un desbridamiento, y se ha demostrado que funciona o se recomienda hacer un desbridamiento inicial al momento de tomar la muestra, pero no se recomienda un desbridamiento repetitivo como parte pues del seguimiento del paciente, únicamente con el objetivo de aumentar la penetración del antimicótico. Aquí tenemos entonces un resumen de los antimicóticos disponibles que se dividen en el grupo de los polienos, los azoles, las quinocandinas, las pirimidinas y otros. Para términos generales nos interesa hablar de estos primeros dos, de los polienos y de los azoles, que son los que más evidencia tienen y los que vamos a utilizar con más frecuencia. Vamos a empezar entonces por los polienos. Yo sé que estas tablas así son horribles, pero creo que es la forma como más práctica de que tengan como la claridad de los medicamentos que hacen parte de cada grupo. En los polienos están incluidas la natamicina y la anfotericina B. Tener en cuenta entonces que como grupo funcionan realizando una unión al ergosterol de la pared celular y creando poros en esa pared celular que finalmente lleva a la muerte del hongo. La natamicina viene entonces en una suspensión oftálmica al 5%, es hasta el momento el único antimicótico aprobado por la FDA y tenemos que es primera línea, ahora vamos a ver la evidencia al respecto, teniendo en cuenta que la sensibilidad de la cándida a la natamicina es muy variable,
pero la sensibilidad del Aspergillus y del Fusarium a la natamicina en términos generales es del 100%. Eso hace que sea primera línea. Es muy rara la resistencia de las estructuras micóticas de tipo IFA que sean resistentes a la natamicina. Por otro lado, tenemos entonces la anfotericina, que no tiene presentación oftalmológica. Tenemos la ampolla de 50 miligramos que hay que preparar. Y en este caso, la anfotericina tiene una muy buena sensibilidad para la cándida, pero para el Aspergillus y para el Fusarium solamente tenemos una sensibilidad de alrededor del 50%, número que es pésimo cuando estamos hablando de queratitis micótica. Y esta tabla es aún peor, pero aún más importante, porque nos habla de los azoles. Los azoles, entonces, en este caso son medicamentos que inhiben la síntesis del ergosterol de la pared celular del hongo y son considerados segunda línea de tratamiento. Como pueden ver, nosotros en medicina general, pues consideramos toda esta lista de azoles, pasando desde el econazol, miconazol, ketoconazol, fluconazol, itraconazol, boriconazol, pero que tengan en realidad un buen efecto, una penetración ocular adecuada y que hayan sido estudiados para su uso en oftalmología. Les voy a mostrar aquí unos datos importantes y unos resultados. Miconazol, eso es casi clínico. Ketoconazol tenemos que para la cándida nos sirve, pero en realidad para el Fusarium, que es el principal, es muy regular. Fluconazol es supremamente frecuente encontrar pacientes remitidos de otras ciudades de Colombia que incluso les preparan fluconazol en frasquito, les dan fluconazol oral, pero es importantísimo recordar que aunque sea un medicamento mucho más económico que los que les voy a mencionar a continuación, no cubre hongos filamentosos. Entonces, para la mayoría de las queratitis micóticas no tiene ningún tipo de rol. Para la cándida sí tiene pues una sensibilidad del 100%, pero pues casi siempre cuando iniciamos este medicamento pensando en un hongo, va a ser un hongo filamentoso. Y aquí vienen los dos más importantes, que son el itraconazol y el boriconazol. Vienen o están disponibles en tabletas y en el caso del boriconazol también en ampolla. El itraconazol tiene un pero, y es que para las Aspergillus no tiene una sensibilidad pues tan alta, y para el Fusarium es relativamente regularcito. En general se ha descrito incluso como mala. A diferencia del boriconazol, que tiene una sensibilidad para cándida, Aspergillus y Fusarium, que es cercana al 100%, y esto lo hace el protagonista en queratitis micótica cuando vamos a hablar de azoles orales. Ahorita evaluaremos por qué no se prefiere sobre la natamicina al momento de dar un tratamiento tópico. Finalmente, el posaconazol. El posaconazol es un antimicótico que viene en jarabe, poco utilizado, poco conocido, pero que tiene reportes de ser útil incluso en el tratamiento oftalmológico cuando se reporta resistencia pues, del Fusarium o de las Aspergillus al boriconazol. Estas también son un poquito anecdóticas, pero me parece importante mencionarlas porque todavía uno ve muchas queratitis micóticas tratadas de forma inicial con sulfadiazina, y eso se debe a la disponibilidad de este medicamento. Se utilizan principalmente en sitios de bajos recursos, incluso han sido estudiadas yodopodidona, clorexidina, con poco rol actualmente en la queratitis micótica, pero la sulfadiazina incluso, no sé en las otras facultades, pero en la residencia de la Universidad CES todavía sigue siendo un medicamento valioso, teniendo en cuenta que para ustedes seguro ha sido evidente que cuando uno pide una natamicina y el paciente no tiene con qué comprarla o está agotada en la ciudad, que tampoco es raro, pues este medicamento, aunque viejo el estudio y aunque pues actualmente no se ha comparado con la natamicina, ha demostrado pues, ser eficiente en el tratamiento de queratitis por hongos filamentosos. Esto lleva entonces a que envasar la crema de sulfadiazina en un frasquito y mantenerlo a una temperatura tibia para que pues, pueda mantenerse un poco líquido, puede ser una opción terapéutica mientras entregan la natamicina. Pero siempre le he dicho a los residentes del CES también que el hecho de utilizar este medicamento no puede generar la falsa tranquilidad de, bueno, ya le estoy dando algo, porque no tiene punto de comparación con dar un tratamiento adecuado a los pacientes. Esta es una foto que incluso me mostraron a mí desde que empecé a hacer la residencia, el doctor Luis Fernando Mejía, que demuestra cómo hay depósitos de la sulfadiazina de plata al momento de aplicarla incluso sobre el área de la queratitis micótica. Y esto es pues por los depósitos que genera el mismo medicamento sobre la córnea.
En general, se recomienda que para el tratamiento de esta entidad se inicia con natamicina al 5%, que el tiempo de tratamiento no sea inferior a 4 a 6 semanas, porque debe ser un tratamiento prolongado. Y si no hay buena respuesta a la natamicina, considerar la anfotericina, porque recuerden que Candida y Aspergillus también pueden tener una muy buena respuesta a anfotericina, teniendo en cuenta que sobre todo la Candida es de otro grupo completamente distinto. Recordar entonces que los antifúngicos en general no penetran bien, ya les mencioné la evidencia que hay acerca del desbridamiento, hacer un buen desbridamiento en el momento de toma de muestra, pero no más allá de eso. Y recordar siempre en estos pacientes tienen un espasmo ciliar miedosísimo, son ojos muy dolorosos, entonces nunca olvidar la cicloplegia. Yo soy muy partidaria de poner atropina en el consultorio y con la atropina quedan con una cicloplegia excelente que les ayuda muchísimo con el dolor. Tener en cuenta entonces también que cuando nosotros vamos a iniciar un tratamiento, si el paciente tiene características de infección micótica por filamentosos, la natamicina es superior sobre todos los demás. Diferente si desde que hicimos un KOH, el KOH se los pueden entregar fácilmente en media hora. Si nosotros hicimos un KOH y nos demostró estructuras compatibles con levaduras, en este caso hay que pensar en iniciar preferentemente con anfotericina por encima de todo lo demás. También recordar que la aplicación inicial, igual que cuando impregnamos a un paciente con Vigamox pensando en una queratitis bacteriana, la aplicación inicial, si ya sabemos que es un hongo o si el KOH nos dio positivo o si la sospecha clínica es tan alta que decidimos iniciar de entrada con un antimicótico, debe ser cada hora por varios días y luego irlo espaciando de forma gradual. Tener en cuenta también que estos medicamentos, específicamente hablando de la natamicina, que va a ser nuestra primera línea, es un medicamento muy bueno para la queratitis micótica, pero supremamente tóxico para la superficie ocular. Entonces no es raro que los pacientes lleguen con el ojo más rojo, que hagan conjuntivitis foliculares, entonces tener en cuenta y pues ir sopesando también la mejoría del paciente con la disminución gradual del medicamento. Si los cultivos son negativos, muchas personas pues asumen que ya no hay infección. De hecho, en algunas partes del mundo con las queratitis infecciosas se usa recultivar. En queratitis micótica en realidad no tiene un rol importante y no es recomendado cultivar a un paciente después del tratamiento para evaluar si está erradicado o no, porque la resolución no va a estar determinada por un cultivo negativo. Y recordar lo que mencionábamos ahorita, que a mí me parece supremamente importante dejarlo claro, y es que puede que después de 2 semanas veamos que el paciente va mucho mejor, y puede que sea indicación irle disminuyendo la frecuencia del antimicótico, pero nunca suspender al 100% el antimicótico antes de completar 6 semanas. Esto es también algo importantísimo a tener en cuenta porque puede generar susto al principio del tratamiento con las infecciones micóticas, y es que seguí todas las recomendaciones y el paciente empeoró. Aquí pueden ver entonces una foto inicial que es una queratitis micótica por fusarium el día 1, este es un paciente de la clínica CES, y se inició pues el tratamiento con natamicina y miren cómo llegó al día 3. Día 3, pues hipopión horrible, paciente más inflamado, se vio horroroso, uno dice no le está sirviendo nada el tratamiento, estoy haciendo antes algo mal. Y no necesariamente, porque estos pacientes al iniciar el tratamiento antimicótico tienen destrucción de algunas estructuras micóticas y activación de muchísimas cadenas inflamatorias que pueden llevar a que el paciente durante los primeros días incluso empeore la parte inflamatoria. Entonces, pues no asustarse por eso, y si está claro que es algo micótico, hay que continuar el tratamiento. En cuanto al tratamiento, es importantísimo saber de dónde sale que la natamicina es la primera línea, porque como vieron, la sensibilidad al voriconazol es sorprendente. Hace algunos años se empezó a cuestionar en el mundo de la córnea, en el mundo oftalmológico, si la penetración de la natamicina era tan regular, ¿por qué no pensar en el voriconazol? ¿Qué rol tendría el voriconazol? Y en ese entonces, incluso en el 2009, en una academia americana de oftalmología, se hizo una encuesta acerca de qué preferían los oftalmólogos en un mundo ideal, dar natamicina o dar voriconazol, y en qué se basaban, ¿cierto? Y increíblemente en la encuesta ganó que la mayoría de esos oftalmólogos preferían el voriconazol, y esto se basaba pues en todos los estudios que hay del voriconazol con respecto a las micosis sistémicas, que es un medicamento excelente.
Entonces, en el 2012 se hizo un primer intento por el grupo de Cochrane para evaluar qué escogíamos, si natamicina o voriconazol tópico, pero pues la conclusión fue que no había evidencia, que no había suficientes estudios para poder definir cuál de estos dos medicamentos era más adecuado para un abordaje inicial. Posteriormente, entre el 2012 y más o menos el 2016, aparecieron estas publicaciones de las cuales pues el MUD1 y el MUD2 son supremamente importantes al hablar de queratitis micótica, y nos vamos a enfocar un poco más en el MUD1, y la razón es que es lo más importante para el abordaje inicial. El MUD1 fue un ensayo clínico en el cual se comparó tratamiento de primera línea con natamicina versus tratamiento de primera línea con voriconazol. ¿Y cuál vamos a escoger? ¿Cierto? Ahorita vamos a hablar de esos resultados. El MUD2, les voy a hablar un poco menos del MUD2 porque creo que es menos relevante en un abordaje inicial. Lo que hizo fue evaluar si había algún rol en adicionar tratamiento con azoles orales al paciente que adicionaron voriconazol, nunca sin natamicina. Entonces, básicamente el rol del MUD2 fue evaluar si servía de algo que diéramos voriconazol en tabletas. Hablando entonces un poquito del MUD1, que es el estudio que todos debemos tener en mente al tratar una queratitis micótica, fue un estudio entonces que fue fase 3 doble ciego y multicéntrico, se realizó en 3 centros de India, imposible mejor sitio para evaluar algo de queratitis micótica porque la incidencia ya de queratitis micótica es hasta un 60-70% de las infecciones corneales. Y incluyó en ese caso, pues o alcanzó a incluir, porque ya van a ver que se tuvo que suspender, 323 pacientes, realizando esta comparación de utilizar como primera línea natamicina versus voriconazol. ¿Qué pasó? En abril del 2010 y en diciembre del 2011, ellos ya llevaban un tiempo pues prudente de recolección de pacientes, tanto que ya habían recolectado 323 pacientes, evaluaron unos resultados preliminares de estos pacientes que habían captado en el 2010 y en el 2011, y en febrero del 2012 se dieron cuenta que la tasa de perforación corneal había sido 34 de 161 en el grupo del voriconazol y 18 de 162 en el grupo de la natamicina, por lo cual pueden ver que esto les arrojó una P significativa con una tasa de perforación de casi el doble en aquellos pacientes que se había iniciado tratamiento solo con voriconazol. Esto llevó indudablemente a una suspensión en la recolección de los pacientes y a una suspensión del estudio, y lo que se hizo de análisis en el MUD1 y todo lo que vemos como resultados del MUD1 fue basándonos en esos 323 pacientes que habían alcanzado a recolectar hasta el momento. ¿Qué evaluó entonces o qué resultados nos arrojó este MUD1? De los agentes identificados, y esto es muy importante porque gran parte de los resultados son jalados o inducidos por el fusarium, tenemos que el 40% de estas queratitis micóticas eran por fusarium, 17% eran por aspergillus y otros filamentosos se evidenciaron en un 43% de los casos. ¿Qué análisis se alcanzaron a realizar? Y aquí les resalto lo realmente importante, que fue lo que alcanzó una P significativa. El outcome primario que ellos evaluaron fue la agudeza visual a los 3 meses. Esa agudeza visual a los 3 meses en general fue 1.8 líneas mejor en el grupo de la natamicina, sin alcanzar una diferencia estadísticamente significativa. ¿Siguen viendo mi pantalla? Que se me salió por un momento. Sí, está bien. Listo. Pero cuando hicieron un análisis por subgrupos, el grupo del fusarium, solamente separando los pacientes de fusarium, esos fusarium que se trataron con voriconazol y esos que se trataron con natamicina, ahí sí hubo una diferencia de 4.1 líneas de visión, lo cual arrojó una P estadísticamente significativa. Ojo acá, porque a pesar de que el desenlace final fue la agudeza visual, el mensaje más importante que ustedes tienen que llevarse en una queratitis micótica es que en realidad, pues para mí, para la mayoría de personas que trabajamos en córnea, la agudeza visual no es el principal desenlace. El principal desenlace para mí es que yo no se perfore y que pues yo pueda ampliar el ojo para posteriormente definir si el paciente necesita algún manejo de su leucoma, ¿cierto? Pero de entrada la agudeza visual no va a ser mi prioridad.
Dentro de los outcomes secundarios, ellos evaluaron precisamente eso que les estoy mencionando, la tasa de perforación corneal o de necesidad de queratoplastia en caliente, encontrando una P también estadísticamente significativa a favor del uso de natamicina. Y finalmente también evaluaron la agudeza visual a las 3 semanas, no a los 3 meses, que es muchísimo menos importante aún, y el tamaño del infiltrado de la cicatriz a los 3 meses, que también para el grupo del fusarium fue estadísticamente significativa a favor de la natamicina. Tiempo de reepitelización evidenciaron que era 1.25 veces más rápida la natamicina y este resultado también fue a expensas del fusarium. Y en cuanto a la cura microbiológica, en este caso, como era un ensayo clínico, pues ellos sí hacían toma de muestras y evaluaban si se había negativizado el cultivo y evidenciaron entonces que pues no hubo una cura microbiológica y persistía positivo el 15% de los pacientes tratados con natamicina versus el 48% del voriconazol. Conclusión grandísima, y es importante saber de dónde viene, pues pero lo más importante es saberse la conclusión, ¿cierto? La conclusión es que la natamicina se asocia con un mejor resultado clínico y microbiológico que el voriconazol para pacientes con pruebas directas positivas para hongos filamentosos, con la mayoría de la diferencia atribuible al fusarium, que fue el microorganismo pues que representó la etiología más frecuente. Y esto es importantísimo, es que el voriconazol no debe ser utilizado como monoterapia en queratitis micótica, y pues como primera línea y como monoterapia no debe considerarse de entrada. ¿Por qué? Porque se perforan más. Posteriormente entonces se realizó el MUD2, en el cual no vamos a profundizar. El MUD2 simplemente concluyó que adicionar antimicóticos orales de tipo azol se justifica únicamente en los pacientes que tienen infección por fusarium, mientras que en los pacientes cuando se hizo un análisis general de todos los hongos filamentosos no demostró mucha superioridad con respecto a no adicionar este azol oral. Y esto representa casi siempre un costo económico considerable, pues entonces tener esa conclusión en cuenta. Ya posteriormente se repitió entonces el análisis de Cochrane en el 2015 y básicamente este análisis de Cochrane se basó en 3 estudios, pero de los cuales el más pesado de todos fue el MUD1, del cual ya hablamos. ¿Cuál fue la conclusión que dieron? Pues nuevamente que la evidencia que existía únicamente era la comparación entre natamicina y voriconazol y que finalmente había una conclusión grande al respecto y era que la natamicina es más efectiva en el tratamiento de las úlceras fúngicas que el voriconazol, especialmente para los casos en los cuales se identifica fusarium. Acá les menciono otros datos interesantes de lo que se ha estudiado acerca de queratitis micótica en los últimos años. El rol de los antibióticos en la queratitis micótica me parece relevante mencionárselos porque casi siempre impregnamos las úlceras o las queratitis infecciosas con Vigamox o pues con moxifloxacina, ¿cierto? Y para las fluoroquinolonas hay algo de evidencia en cuanto al cubrimiento de hongos. Recordar que las fluoroquinolonas inhiben la topoisomerasa 2, 4 y el ADN agirasa, y resulta que precisamente en las levaduras se ha documentado presencia de topoisomerasa 2. Y a nivel del laboratorio del Bascom Palmer, esto es algo que reportan en los artículos pero que no fue publicado, han identificado actividad de la MOXI al punto 5 y de la GATI al punto 3 contra Candida y Fusarium. Hasta el momento solo hay reportes de caso al respecto, pero esto es un poco como alentador porque uno dice, bueno, por lo menos algo le debe hacer al hongo la moxifloxacina que le estamos poniendo a la queratitis que pensamos que era bacteriana y que resultó ser micótica, ¿cierto? Y este es interesante, aunque este jarabe es exorbitante el precio que tiene, es carísimo, tener en cuenta que el posaconazol es un jarabe que está disponible en Colombia y es una opción terapéutica para casos refractarios a otros tratamientos. Por el momento solo hay reportes de caso al respecto y tener en cuenta que en casos pues refractarios y resistentes, lo cual es rarísimo en queratitis micótica, pues aunque no es frecuente que haya resistencia al voriconazol, ha sido reportada. Este es importantísimo. ¿Qué rol tienen los esteroides en la queratitis micótica? En la queratitis micótica y en general en cualquier infección. ¿Por qué ponemos un esteroide? Porque queremos limitar la infección o parar el daño del tejido secundario a la inflamación, ¿cierto? Tener en cuenta entonces que con los esteroides hay que tener muchísimo cuidado porque pueden empeorar el cuadro.
Los esteroides en algunas bacterias, como lo han hecho los estudios pues, de queratitis bacteriana, tienen su rol, pero en queratitis micótica son un desastre y pueden empeorar el cuadro cuando se dan solos o cuando se dan de forma muy temprana. ¿Cuándo se considera un esteroide? Se considera un esteroide en queratitis micótica para disminuir la inflamación, pero solo luego de 4 semanas de haber realizado tratamiento antifúngico y que clínicamente veamos que el paciente ha tenido un buen control y una buena evolución de la infección. Y tener en cuenta que nunca se debe dar un esteroide solo, que siempre debe ser asociado a un antifúngico. En cuanto al tratamiento quirúrgico, esto les tocará menos, pero es para darles como una orientación acerca de lo grave que pueden terminar siendo estas entidades, ya que hasta 1/3 de los pacientes presenta falla terapéutica al tratamiento médico y complicaciones que requieren manejo quirúrgico. La indicación de un manejo quirúrgico es básicamente que no haya mejoría o que haya perforación inminente del paciente. Y en términos generales, como les decía ahorita, mi objetivo en un paciente con una queratitis micótica es enfriar el ojo y cruzar los dedos y dar un tratamiento adecuado para que no se me perfore y yo pueda enfriar el cuadro y ya después, cuando el cuadro esté frío, pensar en qué hay que resolver, ¿cierto? Porque operar un ojo en frío definitivamente mejora muchísimo el pronóstico en comparación a tener que entrar en una queratitis micótica a hacer, por ejemplo, un trasplante tectónico. ¿Qué podemos tener que utilizar en una queratitis micótica si se pone fea la cosa? Membrana amniótica, un recubrimiento conjuntival, en algunos casos parche de cianoacrilato puede tener su rol, queratoplastia penetrante o lamelar según corresponda, y crosslinking, el cual en hongos es controversial. En cuanto al recubrimiento conjuntival, ¿qué pretendemos? Pues tratar de que algo que no está curando le podamos llevar todos los vasos de la conjuntiva para que ese sistema inmune nos ayude a terminar de epitelializar y de cuidar, pues y de curar el cuadro activo que tenemos en ese momento. Está indicado básicamente en perforación corneal, y esto yo se los pongo supremamente interrogado, pues yo no soy partidaria de hacer un recubrimiento conjuntival en un paciente que ya está perforado. En un DSM-2L tampoco me encanta, yo principalmente lo utilizo en pacientes con úlceras que no logro que cierren, que ya tienen una ulceración bastante profunda y que han tenido una mala respuesta y mala reepitelización. Tener en cuenta entonces que si no hay mejoría clínica y definitivamente ya llevamos un buen tiempo de impregnación con antimicóticos, pues es una muy buena consideración. Aquí les muestro, por ejemplo, la foto del paciente con queratitis por fusarium, que posteriormente le hicimos un recubrimiento conjuntival, pues, y logramos que este ojito posteriormente enfriara y hacerle un trasplante óptico después de la resolución del cuadro. La queratoplastia penetrante es a lo que no queremos llegar. En general se recomienda hacerla con un globo ocular tranquilo y en un cuadro frío. Si nos toca hacer un tectónico y si nos toca hacerlo en el escenario de un cuadro que todavía está en caliente, pues tratar de dejar por lo menos un borde libre de 1.5 milímetros, hacer un buen lavado si hay depósitos pues, o un material fúngico en cámara anterior, y siempre puntos discontinuos en este caso, pues en caso de que haya una recidua de la infección, no nos toque quitar toda la sutura. El tratamiento posoperatorio siempre debe incluir antifúngicos, siempre, siempre, y los esteroides están muy cuestionados, pues si fue un caso tectónico no me interesa tanto que la córnea permanezca transparente, me interesa que no vuelva a aparecer la infección. Entonces, sopesar ahí el riesgo de de recidiva de la infección con reactivación pues de la infección, y considerar la posibilidad de ciclosporina. La ciclosporina puede funcionar o puede tener un rol que, además de ser antimicótico, también es inmunosupresor, y en este caso pues nos puede reemplazar bien los esteroides o por lo menos permitirnos desmontarlos rápidamente. En general, las queratoplastas en calientes en hongos llevan a un 7% de recurrencia de la infección, un 84% permanecen claros, y yo creo que este 84% es muy optimista porque dependiendo pues de la fase en la que se tenga que hacer el trasplante puede que sí permanezcan claros, pero en infecciones avanzadas es difícil obtener este porcentaje de injertos claros luego de un trasplante con un objetivo tectónico, y un 88% mejoran la visión.
El crosslinking supremamente controvertido. Ustedes saben que el crosslinking es un procedimiento conocido para el tratamiento del queratocono, pero se ha descrito una técnica o pues una tendencia que se denomina el PAX crosslinking, y este PAX crosslinking lo que pretende es realizar un efecto para detener las infecciones en cuadros bacterianos, micóticos y por acantamoeba. Ha presentado mejores resultados, aunque de todos modos son un poco interrogados en queratitis bacteriana, pero hay que tener muchísimo cuidado al considerar su uso en queratitis micótica y en queratitis por acantamoeba, porque no ha demostrado resultados tan buenos como en bacteriana. Obviamente, como todos sabemos, siempre se publica lo bueno, y estos son 2 casos exitosos de tratamiento de crosslinking, de tratamiento de queratitis micótica con crosslinking, pero no todos los casos evolucionan de la misma manera, entonces tener cuidado al considerar esta opción terapéutica. Conclusiones: es una patología de muchísima importancia que requiere un tratamiento adecuado. El mensaje más claro es que una úlcera no se da tratamiento hasta que no se cultive. O sea, tiene que ser, como les decía al principio, que la posibilidad de hacer un cultivo sea remota o vaya a diferirle el inicio de tratamiento pues más de 48 horas, ¿cierto? Pero en términos generales, una úlcera se cultiva y luego se trata. Las consecuencias de esta entidad pueden ser devastadoras. Es una entidad que es relativamente común en nuestro medio, no es tan rara. Y siempre, siempre que consideremos entonces en un paciente la posibilidad de una queratitis micótica, pues tener en cuenta que todos estos factores de riesgo y una buena anamnesis del paciente nos puede orientar muchísimo a si es la etiología más probable o no es la etiología más probable. Siempre también dar una vigilancia estrecha, porque como ya les mencioné, la evolución de estos pacientes puede ser tórpida y pueden terminar requiriendo un manejo quirúrgico urgente. Entonces, la vigilancia de estos pacientes al principio debe ser diaria y dependiendo de la evolución clínica, ir evolucionando a cada 48 horas o cada 72 horas según la evolución del paciente. Bueno, pues eso es lo que tenía para compartirles de queratitis micótica. No sé qué dudas tengan al respecto. Muy bien, doctora. Bueno, y queríamos aprovechar pues para socializar con ustedes. Alejo, perdóname. Sí. Alejo tiene como una pregunta, ok, Alejandro. Espérame que no puedo verlos. Hola, ¿Estuvieran? Andrea. Ya. Primero felicitar a Andrea por su exposición, la hizo espectacular. Y para los que no estamos metidos en el tema de la córnea y sus enfermedades, pues es un resumen bastante completo y muy ilustrativo de lo que debemos hacer. Pero preguntas hay muchas, José, y desde el punto de vista logístico de cómo la clínica quiere que nosotros, que no somos corneólogos, enfrentemos a estos pacientes cuando se nos llegan. Es decir, llega un paciente con una úlcera que nosotros consideramos es infecciosa, ¿ese paciente se va a tratar en la clínica o se remitiría a un tercer nivel donde se vayan a cultivar todo? Y lo segundo es, entonces ilústrenos el camino, pero como Coquito, llamamos a tal persona que nos consigan los cultivos, que nos capaciten a nosotros a tomar la muestra para que la tomemos bien y todas esas cosas que deberían ir de la mano de esto. Listo. Pues mira, mi consejo en ese aspecto, pues yo ya lo viví en Santa Lucía. En Santa Lucía, estoy hablando de la sede del poblado, no sé las demás, pero en Santa Lucía en general, cuando nos llega una queratitis micótica, una queratitis infecciosa, pues porque la hemos ido a hacer micótica, uno llama a cirugía y en cirugía se encargan de hacer las llamadas para pedir los medios de cultivo. Hasta donde entendí, nos mandaron el último mensaje, es que ya iban a tratar de mantener en cirugía pues los medios de cultivo, por lo menos unos kits de reserva para que la toma del cultivo se pueda realizar de forma oportuna, ¿cierto? Porque era un poquito para que llevara los medios de cultivo y puede que lleguen, puede que no lleguen y uno de pronto se siente perdiendo un poco de tiempo pues con el paciente, ¿cierto? Pero en teoría pues ya van a mantener el stock de unos kits con el objetivo de que se puedan tomar los cultivos oportunamente. En términos generales, pues yo creo que la toma de cultivo, pues cualquiera de nosotros la podría realizar, no tiene pues como muchísima dificultad de por medio, pero también entiendo que todos no estamos pues como tratando infecciones corneales todos los días.
Entonces, mi consejo sería evaluar en ese instante en el que les llega al paciente la posibilidad de un espacio urgente con córnea. Si hay un corneólogo disponible, créame que cualquiera de nosotros decimos, sí, mándennoslo y le tomamos los cultivos y le iniciamos el tratamiento. Si ya precisamente cayó en un día en el que no hay ningún corneólogo disponible, pues tampoco podemos dejar el paciente a la deriva. Sería más recomendable que ustedes realicen la toma de cultivo para poder por lo menos empezar el tratamiento y la impregnación del paciente. Estamos de acuerdo, pero si yo quiero ser muy claro en eso porque yo no hago un cultivo desde que yo era residente. Estamos hablando de mucho rato. ¿De acuerdo? Entonces, si a mí me llega un paciente de estos y yo estoy haciendo consulta un sábado, en un caso hipotético, y no hay un corneólogo, pues a mí me gustaría que de todos modos se haga, si vamos a manejarlos en la clínica, pues a hacer un taller de cómo se hace para los que quieran asistir. Eso es como lo primero. Y segundo, pues es muy bueno, eso sería fantástico. Entonces hay que definir si se va a manejar en la clínica, qué se va a hacer con las personas que hacen consulta en periferia. Entonces, definir unos procesos para que esos pacientes se remitan a la sede del poblado para el manejo. Sí, doctor, ahí sí, no sé, de pronto el doctor Estrada tiene más información porque no sé cómo. Pues Alejo, no sé, ¿qué opina? Pues yo creo que lo del taller está bien y el grupo de Córnea nos puede apoyar en eso. Con Juanro y con Luífer estuvimos pues como tratando de que hubiera los medios de cultivo en el poblado. Habría que pensar un poco qué se puede hacer en la periferia. Creo que no debe ser fácil. Creo que es más fácil concentrar los pacientes hacia el lado del poblado. Pero es una buena pregunta, Alejandro. Yo no lo podría contestar con plenitud en este momento. Yo quisiera intervenir si me dan el espacio. Claro, dale, Juanro. Bueno, con José Alejo también hemos conversado mucho el asunto del seguimiento de los pacientes que está a cargo de Dinámica como laboratorio que le presta servicios a Sura, que es el grueso grande que tiene la clínica pues para este tipo de pacientes. La verdad, con Dinámica ha sido un poco difícil el seguimiento de estos pacientes porque no tenemos un canal directo de comunicación con ellos. Como sí se tiene pues en otras clínicas, pues digamos donde hay un servicio de residentes o el grupo puede estar yendo al laboratorio de microbiología o visitar al patólogo si en algún caso se requiere, pero con Dinámica, por no decir que ha estado imposible la comunicación, o sea, se puede uno tardar todo un día sin obtener respuesta. Entonces, con José también habíamos hablado la posibilidad de establecer un convenio con el CES, que es un laboratorio que está bastante bien entrenado, que tuvo, digamos, como una guía de un grupo de córnea bien dirigido y el laboratorio de microbiología lo hace bastante bien. Yo no sé si José pues ha adelantado alguna conversación con ellos, pero sería muy bueno que esas muestras las procesaran en ese laboratorio, toda vez que con Dinámica ha sido muy tormentoso el seguimiento de estos pacientes y se pierden las muestras y en el 90% de los casos dicen que están negativas o que no creció nada o uno no obtiene simplemente respuesta. Entonces es algo Juan, yo quiero decir algo. Pues contando con que yo llevo tantos años en la clínica y que empezamos a cultivar los pacientes, al principio con Dinámica tuvimos una mejor relación y alcanzamos a tener hasta 10 kits para pacientes que logré hacer con Janet para tener en la clínica. Y hubo un momento en que dejaron de llegar pacientes, se vencieron las unidades de toma de muestras y empezó lo que Juan acaba de mencionar. Pues como para nadie es un secreto que Melissa está en residencia en el CES y que ahora es alumna de la doctora Andrea, pues ha sido un canal, tanto Melissa como los demás residentes, a la hora de estar preguntando en el laboratorio e informando resultados para pacientes infectados de todos de los que estamos trabajando en Córnea en Santa Lucía. Entonces yo pienso que esa sugerencia del grupo de Córnea, pues para que tengamos una buena relación con un laboratorio donde podamos tener un contacto y una información que es indispensable para tomar decisiones de cambiar tratamientos, de aumentar o de disminuir, obviamente, antifúngicos, es importante.
Pues, yo pienso que eso hay que mantenerlo como una muy buena posibilidad de convenio, hasta donde sea posible. Sí, realmente de acuerdo con Luis y manteniendo como ese lineamiento, lo que dice Andrea es clave, o sea, digamos que puede hacer el taller de cómo obtener las muestras, es algo que realmente, pues con la habilidad que todos tienen es fácil de conseguir. Digamos que ahora me desmentirá Andrea, pero la mayoría de los cultivos lo toman los residentes, o sea que creo que todos estamos en capacidad de hacerlo. Pero más allá de eso es el seguimiento de esa muestra. En dinámica se ha tornado una tarea titánica y es imposible. O sea, yo he ido al laboratorio, trajimos el laboratorio a la clínica para que nos diera una charla, nos dieron unos teléfonos, Sí, eso es cierto. y eso realmente terminó en nada. Entonces, es un llamado de auxilio más que nada nuevamente a la clínica para que podamos hacer un convenio con otra institución que realmente tenga la experiencia también de valorar estas muestras, porque yo creo que Dinámica es un laboratorio que en oftalmología tampoco ha tenido pues como esa fortaleza que el CESI la tiene y la tiene pues pero con muchos años de recorrido. De todas formas, también hay que recalcar que las queratitis infecciosas empiezan por oftalmología general. Muchas de ellas han pasado por médico general y es difícil porque vienen politratados, pero en mi caso particular he tenido oftalmología general de Santa Lucía que me ha remitido pacientes con toma de muestras y con resultado en la mano. Muestra de ello, Alejandra Cuervo me ha mandado pacientes muy bien tomados con resultado. Estas dos niñas Llano también son recién graduados que tienen muy buen entrenamiento en toma de muestras y le llegan a uno con el resultado. Ya se sabe uno si es una IFA o no es una IFA, tanto en queratitis bacteriana también. Entonces yo pienso que, como dice Alejandro, me parece bien que todos entrenen porque si les llega la queratitis infecciosa, pienso que el primer manejo es de oftalmología general, o sea, porque si la rebotan a córnea inmediatamente se puede perder tiempo precioso y una toma de muestra la pueden hacer ustedes e iniciar un tratamiento, porque bien Andrea dio un buen dictamen de cómo empezar y entonces para la cita córnea cuando hay que se retrase la muestra, que tenga más politratamiento, entonces yo pienso que sería bueno que oftalmología general se entrene partiendo de los que están más pequeños o recién graduados y como dice Alejandro, te puede llegar a vos, te puede llegar a uno que haga plástica que pueda tomar la muestra, o sea, reentrenarse nuevamente. Y no solamente es eso, Luis, sino que estos pacientes requieren ¿Cómo mala tu señal, Alejo? Alejo, perdiste la conexión ahí, no se te entendió nada. de mucho apoyo de parte de todos nosotros. Entonces, sí. Realmente, Adriana, ahí sí te escuchamos, pero se nos perdió la primera parte de tu intervención, Alejo. Bueno, Adriana, todo está levantando la mano. La idea nuestra siempre ha sido que los grupos de subespecialistas sean el soporte de los otros. Uno no tiene que tener temor en llamarlos y si no sabe hacer un procedimiento, pues tener la absoluta confianza porque es más vergonzoso que le complique a un paciente que a uno que alguien pueda decirle que uno no sabe hacer un procedimiento. Pues para nadie es extraño que hay cosas que posiblemente por la dinámica del estudio no desean hacer a plenitud. Y estamos, pues yo creo que todos los grupos en general, y creo que el de córnea, como bien lo han dicho todos, están disponibles para hacer un taller y para enseñarle a los generales, ¿no? Sí, de acuerdo. De acuerdo. ¿Ya me escuchan? ¿Ya sí tengo buen sonido? Sí. Sí, ya lo dejó la señora. Sí. Bueno, entonces lo que yo iba a decir era que de todos modos es muy importante, porque es que si estos pacientes son de ver todos los días, entre todos nos tenemos que apoyar. Y entonces todos deberíamos estar capacitados, por lo menos pues si el corneólogo no lo puede ver y no va ese día, pues muy bueno que todos estemos manejando el tema, por lo menos para apoyar al corneólogo cuando no esté. A mí me parece que eso sí se debe hacer el taller. Estoy de acuerdo. De Muy acuerdo. de acuerdo, Alejandro. Sí. Adriana Tobón tiene por ahí una pregunta o algo, creo. Sí, hola. ¿Sí Hola, me escuchan? Adriana. Ahora sí, es que estoy cambiando aquí eso. No, yo sí quería como volver a retomar eso de la parte de las periféricas,
Porque, por ejemplo, nosotros, lo que decía el profe, nosotros estamos entrenados en tomar todas esas muestras. De hecho, pues uno en urgencias las hacía desde el primer semestre. Pero sí saber cómo se va a hacer, por ejemplo, porque uno las toma en el consultorio sin problema, pero cómo se va a hacer para acceder a los cultivos, para poderlas tomar. Pues mira, nosotros hemos trabajado, como bien lo dijo Juan Rodrigo, creía que había mejorado un poco lo de dinámica. Hay que volver a revisar el tema porque no hemos sido ajenos a eso, pues con Juan lo hemos tratado, pero veo que la cosa se queda como en promesas ahí y no avanza. Yo pues me comprometo que para la próxima semana, porque Sí, Jerónimo está fuera, les tengo el dato, y quedamos pues como grupo de Córnea o queda el grupo de Córnea con la tarea de armar los talleres. ¿Qué días correcto. pues, entre ellos pueden y qué disponibilidad tiene el grupo? Pero más que los talleres, me refiero yo a, por ejemplo, si a mí me llega un paciente, yo me siento en capacidad de tomar las muestras, pero entonces, ¿cómo acceder a ellas si yo estoy en Bolivariana? Sí, ¿Cómo no, acceder al es material, lo que te al digo, equipo, al Ariana. kit? Ajá. Dame hasta la próxima semana Listo. para tener eso más claro. Aquí va a Sí. ser muy difícil resolverlo porque no tenemos la gente dinámica aquí ni... José, lo que pasa es que le va a tocar tener en cada punto al menos uno o dos kits porque pueden llegar para que no se agoten y que alguien esté vigilando si se gastó, reemplazarlo, porque si a la doctora Adriana le llega un paciente y no hay, pues hay que, listo. Queda en medio de una oftalmóloga muy competente como es ella, un tratamiento empírico. Está Y muy como claro. dice la doctora, hay que cultivar. O sea, eso es un objetivo pues, primario de una ciudad como Medellín y una clínica como Santa Lucía. Entonces, en todas las unidades donde haya oftalmología general o donde haya córnea, incluyendo vello, debe tener el kit listo para tomar las muestras. Y aquí quedo con la tarea. Perfecto. Y el Andrea, apoyo ¿Hay que alguna otra puede pregunta o continuamos con la segunda parte de la reunión? ¿Alguien una tiene? concluyamos. pregunta. No, sí. Son dos diapositivas para comentarles una cosa, pero no es como una parte como tal. Como dijo Alejo, deben haber muchas preguntas. Bueno, yo creo que pues yo vuelvo y me reafirmo en lo que dijo Alejo, Andrea. Estuvo maravillosa tu presentación. Sin Excelente. ninguna duda, pues, y el tono de voz y Sí, todo. Perfecto. es muy agradable, pues, escuchar una presentación como la que diste. Te felicito. Creo que No, con me mucho uno gusto. a todo el grupo, Excelente. me hago vocero del grupo. Y creo que quedarán cosas, pues afortunadamente tenemos el staff y por ahí podemos comentar muchas cosas y si queremos ampliar temas, pues vuelvo y repito, creo que esto es para apoyarnos entre todos, parte de la esencia de tener grupos de trabajo. Adelante, doctora Andrea, continuemos. Bueno, y queríamos aprovechar ya pues los últimos minuticos, porque como grupo de córnea hace algún tiempo nos sentamos como a pensar como en unificar los criterios de remisión de cirugía de catarata a córnea, ¿cierto? Entonces les vamos a compartir pues como los criterios que salieron al respecto. Aquí están el doctor Zapata pues y el doctor Ángel que pues están enterados de todo lo que les voy a mencionar a continuación y lo hicimos en grupo. No sé si el doctor Cuevas esté por ahí, no creo. Pero pues para que resolvamos las dudas que les surjan al respecto y tengamos claros y unificados estos criterios y se vuelva como más consistente el tipo de casos que hay que